días a todos. Muy contento de estar acá en la universidad. Agradecer y celebrar a la universidad, a las 27 organizaciones de la Agenda Regional por propiciar este espacio democrático. Saludar a todos los que están conectados de manera remota y los que están aquí presentes. Decirles que mi nombre es Edwin Maldonado, soy un orgulloso bayuno, nací en Tuluá, en una familia de clase media que me enseñó el valor del trabajo, de la pujanza y del estudio. Por condiciones económicas, entré primero a estudiar al SENA, hice la práctica en una empresa aquí en Cali, me vine muy joven a los 18 años a trabajar y pude cumplir mi sueño, como ustedes que están acá, de entrar a la universidad. Estudié economía en las noches, en la Universidad Libre, con becas, me gradué con honores y luego me gané una beca para una maestría en políticas públicas en la Universidad de los Andes. Soy un convencido de que la política es la mayor dignidad que puede tener una persona, pero que para ejercerla se tiene que tener conocimiento, experiencia y vocación. Por eso me he dedicado estos 15 años a trabajar en el sector público, en el sector privado, en el sector gremial, impulsando proyectos, impulsando articulación, y quiero hacer lo mismo desde el Congreso, trabajar por un valle más competitivo, más innovador y más equitativo, el valle que merecemos, y para eso se requiere más oportunidades, más inclusión y más seguridad con el 110 de la coalición Ahora Colombia. ¿Qué iniciativas legislativas y de control político impulsaría para promover un desarrollo económico y social equilibrado en el norte del Valle del Cauca, fortaleciendo infraestructura, empleo y encadenamientos productivos subregionales? Aquí lo primero que hay que entender es que el norte del Valle tiene un potencial. Listo. Sí. Ahora sí. Ahí sí empiecen a contar. Lo primero que hay que entender es que el norte del Valle es una región muy rica. Tiene una tierra muy productiva, tiene un potencial agroindustrial y agrícola fantástico. Y hay que aprovecharlo. Para eso hay que potencializar esas capacidades con una mejor infraestructura de conectividad para que los campesinos puedan llevar sus insumos, traer sus mercancías a la parte urbana. Es necesario fortalecer el aeropuerto de Cartago, que tiene un potencial inigualable. Es necesario trabajar el tema de seguridad. Yo he hablado de que cada subregión en el Valle del Cauca tiene unas particularidades diferentes y debe tener una atención especial en lo que requiere la seguridad para que sea realmente integral. Y de alguna manera hay que lograr que se fortalezca la formación para el trabajo, que ésta sea pertinente. Yo tengo unas propuestas transversales que aplican para cualquier región y las quiero mencionar rápidamente. Una es el tema de que la formación para el trabajo debe ser una realidad. Aquí muchas veces ven la formación técnica como una educación preuniversitaria y se debe fortalecer incluso desde los colegios. Yo estudié en un colegio técnico, estudié en el SENA, sé lo que es la falta de oportunidades y quiero promover un programa que se llama Formación Media para el Trabajo, en el cual a los jóvenes desde el 9º grado se les haga un tema de vocación, se les lleven otros liderazgos para que identifiquen cuál es su proyecto de vida y que ya cuando lo elijan en 10º y 11 se formen en lo que quieren ser y puedan llegar a la vida, a emprender, a trabajar o a seguir estudiando. Yo he venido trabajando desde el Comité Intergremial, desde la Secretaría de Desarrollo Económico, porque haya unión en el Valle, que el sector privado y el sector público trabajen en concordancia. Y para desarrollar proyectos es necesario, y hay muchas trabas a los proyectos, y este gobierno de alguna manera ha atacado al sector privado, el modelo APP, y es necesario reforzar. En el Valle del Cauca hay muchos proyectos de hace 15 años que no avanzan. Está el tren de cercanías, está la profundización del dragado Buenaventura, está el tren del Pacífico, está la modernización del aeropuerto de Buenaventura y debemos sacarlos adelante. 16 para el candidato Edwin Maldonado. La pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta los retos actuales de abastecimiento y precio del gas en el Valle del Cauca y su impacto en la competitividad regional, ¿cuál es su propuesta para garantizar el buen abastecimiento de este importante energético para la región? Aquí hay que entender que nosotros en el Valle del Suroccidente estamos en la cola del sistema energético. La producción de gas y energía es más que todo en la hidroenergía, en el centro del país, y se importa actualmente por el Caribe. Entonces nos llega al final el gas más caro. Incluso hace poco tuvimos un problema de que de pronto se dañó un gasoducto. Es necesario reforzar la estabilidad y seguridad energética de nuestro departamento. Para eso ya avanza un proyecto privado de una regasificadora en Buenaventura,
pero se debe tener un proyecto más grande. La necesidad en el valle para el consumo domiciliario es muy alto y también para el sector industrial que consume gas es necesario garantizar la sostenibilidad de todo el aparato productivo del Valle del Cauca y para eso es necesario inversiones y es necesario que el próximo gobierno, con apoyo de este Congreso, pueda fortalecer la exploración a nivel de la costa para que haya más gas, porque ya muchas familias están sufriendo que no les está llegando gas. Muchas industrias están pagando altos costos, se ha tenido que importar gas y como lo dije inicialmente, sobre todo en nuestro departamento, esto es más grave porque estamos pagando el gas más alto de todo el país. Es necesario trabajar en una transición energética y para esto el gas es clave. Es necesario aprovechar los recursos que tenemos en nuestro departamento, en nuestras diferentes regiones, pero para eso el gas es fundamental y se requiere un trabajo de nosotros como congresistas para que se clarifique todo este tema y se pueda desarrollar las inversiones que requiere el país. Bueno, aquí una réplica es complementar lo que acaba de decir el compañero Edwin. Hay un proyecto que se llama Puerto Solo. Ese proyecto lo tenemos que revivir, que es todo lo que tiene que ver con la producción de gas a unos metros de la bahía de Buenaventura y es el complemento de la regasificadora. Entonces es importante, este proyecto ya tiene estudios, ya tiene todo lo de factibilidad. Falta es que desde el gobierno nacional se brinden los recursos para poder ejecutarlo. Entonces es muy importante este proyecto revivirlo y que nos permita tener una sostenibilidad energética para el valle. Es importante la transición energética, sin improvisación. Nosotros sabemos que hoy el gas es indispensable no solamente para la industria, sino también para las familias, como lo dijo Edwin. Pero esto también va a requerir que nosotros desde el Congreso fijemos unos mecanismos de control. Yo pienso que lo que se come a Colombia y lo que da más espacio para la corrupción es no tener un control adecuado de las tarifas. Eso es importante para poder generar un consumo responsable, el control de las tarifas y la transición, sí, sin improvisación. Iniciamos la última ronda del primer bloque con pregunta para el candidato Edwin Maldonado. La pregunta número 30, candidato. Recordamos que ha hecho uso. Sí. Juan, hay alguna dificultad con el teléfono en este momento, entonces nosotros les vamos a avisar cuando queden 5 segundos restantes para el tiempo de la respuesta. ¿Debe Colombia mantener una alineación prioritaria con Estados Unidos o diversificar activamente sus alianzas estratégicas, por ejemplo, con China? Yo creo que se deben hacer las dos cosas. Estados Unidos es un aliado estratégico para el Valle del Cauca, para todo el país, representa el 30% de las exportaciones. En Estados Unidos viven muchos colombianos y precisamente el Valle es el que más recibe remesas en todo el país. El 25% de las remesas que recibe el país llegan al Valle del Cauca, incluso su valor superan las exportaciones del Valle. Es un aliado estratégico, hay muchas relaciones, muchas empresas en el Valle del Cauca y hay que mantener esa relación. Pero como el famoso dicho, uno no puede poner los huevos en una sola canasta. Hay que diversificar y es necesario seguir trabajando para aprovechar el mercado asiático y por eso tenemos toda la insistencia de fortalecer Buenaventura. Buenaventura es el único puerto en toda la costa pacífica que tiene un dragado de menos de 16 metros. Es necesario fortalecer eso para llegar a todos los mercados y hay una propuesta concreta que yo tengo que es mi primera exportación. La hice en la Secretaría de Desarrollo Económico y la voy a hacer desde el Congreso para facilitar la vida a las pequeñas empresas y puedan llegar a mercados internacionales e incluye China, pero también Estados Unidos, Europa e incluso África. Tenemos todo el potencial gracias a que tenemos una diversidad económica, tenemos unos emprendedores pujantes y podemos llegar a muchos países del mundo, pero no podemos negarle la puerta a Estados Unidos, a los inversionistas y a los compradores de este mercado internacional. La primera pregunta es, ¿considera conveniente que la operación del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón vuelva a estar a cargo de un operador privado? Edwin Maldonado, sí. Ana María San Clemente, sí. Jorge Andrade, sí. Paola de Aro es no. Y Carlos Toro es. La segunda pregunta. ¿Está de acuerdo con el decreto de emergencia económica que acaba de emitir el Gobierno Nacional? Muy bien, candidato Carlos no, candidata Paola sí, candidato Jorge no, candidata Ana María no, candidato Edwin no. Tercera pregunta. ¿Está de acuerdo con la eutanasia? Todos. ¿Se compromete a defender la cofinanciación del tren de cercanías? Nuevamente hay consenso. Todos. Todos. ¿Apoyaría la aprobación de una nueva reforma tributaria en el Congreso? Edwin Maldonado, no. Ana María
María San Clemente, Primero no. evasión, Jorge Andrade, corrupción. sí. Paola de Aro, sí. Y Carlos Toro, sí. Espero que les hayan tomado la foto o hayan en esta parte. ¿Está de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación? 24. Candidatos. Edwin Maldonado, no. Ana María San Clemente, sí. Jorge Andrade, no. Paola de Aro, sí. Y Carlos Toro, sí. ¿Está de acuerdo con militarizar las ciudades como estrategia de seguridad? ¿Cómo? ¿Está de acuerdo con militarizar las ciudades como estrategia de seguridad? Bien, tenemos a candidato Edwin Maldonado, no. Ana María, sí. Jorge, sí. Paola, no. Carlos, no. Tenemos la siguiente pregunta y es, ¿está de acuerdo con el porte de armas por parte de civiles? Candidato Ana María. No hay respuesta en términos de sí o no. Edwin Maldonado, sí. Ana María San Clemente, sí. Jorge Andrade, sí. Paola de Aro, no. Ahí nos apoyamos los Pregunta tres. número 9. Pero con ¿Está condiciones. usted a favor de Con utilizar condiciones. enfoques restaurativos y penas alternativas para delitos menores? Todos sí, hay consenso también. Y vamos con la última pregunta de esta ronda. ¿Está de acuerdo con retomar la fumigación aérea con glifosato como herramienta contra cultivos ilícitos? En una zona sí. Candidatos. Sin explicar esto. Sí, sin justificar, pero Sin justicia. Después lo pueden explicar en sus redes. Eso. Porque lo que queda Una tarjeta verde. ¿Cómo quedó? No, yo acuerdo. Yo digo sí. No hay María San Clemente abstención. tiene, Jorge Andrade sí, Paola de Aro no y Carlos Toro. yo creo que en alguna zona no Retomamos puede llegar entonces, y hay candidatos. minas. Eso le toca Iniciamos explicar. con el segundo bloque de preguntas, que es la pregunta número 13. Vamos con la pregunta y es, ¿qué iniciativas legislativas impulsaría para fortalecer la prevención del reclutamiento de niños, niñas y jóvenes por estructuras criminales en el suroccidente del país? Aquí lo importante es darles otras opciones a los jóvenes, más oportunidades para que no sean usados e instrumentalizados por la delincuencia. Yo propuse ahora una propuesta para 9º, 10º grado, pero creo que en los colegios se tiene que reforzar la educación académica con una formación complementaria en artes, en deporte, diferentes actividades que ocupen a los niños desde edades tempranas para que desarrollen sus habilidades, para que desarrollen competencias. Eso es necesario y enfatizo lo que hablé temprano porque creo que en la época de la adolescencia es donde más surgen las oportunidades para que los jóvenes puedan desertar de los colegios, para que salga el embarazo no deseado en las niñas, para que surjan unciones de plata fácil, de delincuencia, microtráfico, y ahí se le debe generar otras opciones a los jóvenes, que incluso muchos desertan del colegio por falta de recursos en sus hogares. Para eso, el plan que les propuse es un plan de formación complementaria que puede ser financiado con recursos privados, con patrocinios, como lo hace ya el SENA, en el cual se forme a los jóvenes, se les capacite, se les pague un valor para que sigan estudiando y para que salgan ya después del colegio puedan insertarse a la vida laboral. Es muy triste ver cómo en el Valle el 27% de los jóvenes ni estudian ni trabajan. Eso se tiene que solucionar con más oportunidades de educación, de empleo y de emprendimiento. Muchísimas gracias. Vamos con la candidata Ana María. Hay una réplica, claro que sí. Ahora, esta palabra. Mira que respecto a los jóvenes en la criminalidad hay que ser responsables con el tema, y es que cuando se da el reclutamiento de menores, niños y niñas, se da en lugares donde la ausencia del Estado es permanente o no llega o llega tarde. Entonces también es muy importante identificar los focos de calor de las zonas vulnerables donde los jóvenes lastimosamente acuden al crimen organizado y a bandas delincuenciales y demás. Pero además de eso no puede seguir siendo una justificación utilizar menores para evadir penas. Creo que eso también está llamado al juzgamiento severo de estos grupos. Dado que el crimen organizado opera hoy en redes y economías ilícitas, ¿qué reformas legislativas impulsaría para adecuar la política criminal y afectar estructuralmente sus fuentes de renta y lavado de activos? El Valle del Cauca vive una crisis de seguridad profunda. Hay que entender que en el Valle confluyen muchas problemáticas del Pacífico en materia de micro, narcotráfico, minería ilegal, crímenes transnacionales, robos, y se requiere una atención especial. El Valle requiere que se tenga
unas medidas integrales de seguridad para contrarrestar. Hemos visto en los últimos años cómo los grupos criminales han aumentado su poder en el territorio y han creado incluso terrorismo. El año pasado en Cali se presentaron 14 atentados, en otros municipios hay extorsiones y todo eso es un acrecentamiento de las economías ilegales que hay que atacarlas donde les duele, en la parte efectiva de dinero, pero yo creo que en el caso del Valle del Cauca se necesitan 5 elementos. El primero que propongo es que se debe construir un fondo especial de seguridad donde concurran fuentes locales, departamentales y nacionales para atender la situación especial del Valle del Cauca, porque el gobierno no está financiando en materia de tecnología y en materia de inteligencia. Se debe crear un comando conjunto especial en Buenaventura. La problemática en Buenaventura es rural, fluvial, marítima, se requiere alguien que coordine todas las fuerzas. Y tercero, se requiere fortalecer la coordinación público-privada. Hay más de 450.000 guardas de seguridad, hay drones, hay cámaras de seguridad. Esa tecnología puede servir para que se pueda prevenir, tener información y la policía actúe más rápidamente. Se compromete con defender los recursos para la construcción de la vía Mulaló-Lobo Guerrero. Todos de acuerdo. Apoyaría reducir el salario de los congresistas. Tómenles foto, por favor. Todos dicen. Ya lo bajaron. Ya que vamos a decir, ya lo bajaron. Bueno, una pregunta en ese sentido y es, ¿apoyaría reducir el tamaño del Congreso? También. Todos, sí. Tómenle también. Candidatos, ¿están de acuerdo con realizar bombardeos contra grupos armados como estrategia de seguridad? La candidata Paola de Aro. Cambió. Sí, bueno, sí, no, finalmente no. Candidato Carlos Toro, no, los demás candidatos, sí. Muy bien, ¿apoyaría continuar con los procesos de negociación con grupos armados ilegales? No. Edwin Maldonado, Ana María San Clemente y Jorge Andrade. Sí. Paola de Aro y Carlos Toro. ¿Está de acuerdo con las acciones realizadas por parte de Estados Unidos en Venezuela que derivaron en la captura de Nicolás Maduro? Candidato Edwin Maldonado, sí. Ana María San Clemente, sí. Jorge Andrade, sí. Paola de Aro, no. Y Carlos Toro. ¿Considera que es necesario reformar la Constitución del 91 y hacerlo por medio de una Asamblea Nacional Constituyente? Paola de Aro dice sí, los demás candidatos dicen no. ¿Considera que Israel ha cometido un genocidio en Palestina? Candidato Edwin Maldonado dice sí, Ana María San Clemente dice sí, Jorge Andrade no, Paola de Aro sí, Carlos Toro sí. Y esta es nuestra última pregunta. Y es, ¿está de acuerdo con el incremento del 23% del salario mínimo? No. Candidatos. Si no la corre el tiempo porque debemos cerrar muy puntualmente. Bueno, mientras llega nuestra presentadora para entrar al último momento, recordemos sus votos. Edwin Maldonado dijo no. Ana María San Clemente sí. Jorge Andrade sí. Paola de Aro sí. Y Carlos Toro sí. Muchas gracias por esa transparencia y honestidad en las respuestas de las preguntas. En un contexto de creciente polarización política, ¿cómo contribuiría usted desde el Congreso a construir consensos y garantizar que el Estado sirva a todos los ciudadanos más allá de las afinidades ideológicas? Esto me da la oportunidad, esta pregunta lo iba a decir al final, pero me da la oportunidad de hacerle una invitación a mis colegas de que nos unamos. El Valle está primero. En el Valle no podemos seguir divididos. Aquí vimos que hay unas coincidencias de unos proyectos que todos estamos de acuerdo que se deben hacer en el Valle del Cauca. Debemos apartar nuestras diferencias, nuestros colores, nuestros partidos y cuando estemos en el Congreso demostremos que el Valle como región está unido. Ya no hay que echarle la culpa a los presidentes, ni a Uribe, ni a Duque, ni a Santos, ni a Petro. Esto depende de nosotros y la única manera es uniéndonos. Por eso yo voy a llegar al Congreso a unir, ese es mi granito de arena y los invito a todos, a los que están aquí presentes, que el martes en San Antonio a las 9 de la mañana firmemos el compromiso Unidos por el Valle, que nos la juguemos todas por nuestra tierra y que demostremos que el Valle está primero. Así que también invito a todos los que están acá y a todas las entidades participantes de la agenda regional.